Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectaron. Dios les bendiga. Esta es su iglesia, Casa de Dios Querétaro. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Hotel Mesón de la Luna. Y bueno, nuestro deseo es que usted sea bendecido, que reciba hoy el pan espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida, ¿verdad? Tú estás aquí no por casualidad. Yo estoy aquí no por casualidad. Tú te conectaste hoy no por casualidad. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de la boca del pastor, de la boca de Dios, ¿verdad? Y mi deseo en esta mañana es que tú puedas escuchar palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque me das esta bendita oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú te muevas poderosamente, Señor, en mis hermanos, en mi vida. Señor, haz en esta iglesia la obra que tú quieres hacer. Somos un cuerpo, Señor, somos un templo, y tú habitas, Señor, en medio de nosotros. Pedimos, Señor, que tu revelación, tu verdad, tu poder, Señor, sea con nosotros en la medida que vamos conociéndote y nos vamos santificando y vamos aprendiendo, Señor, a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el mensaje de esta mañana lo he titulado Poca Fe. Ay, pastor, pero como que ese título está medio raro. Pues no se supone que tenemos que hablar de más fe, de mucha fe. Bueno, también vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar, pero primeramente, de poca fe. ¿Por qué vamos a hablar de poca fe? Porque el Señor Jesús habló de la poca fe. Y bueno, vamos a empezar y vamos a tratar de definir qué es la poca fe, ¿verdad? A ver, Luis, hermano Luis, para usted, ¿qué es la poca fe o qué es poca fe? No creer que algo pueda pasar, ¿verdad? Pero eso sería más bien como incredulidad, ¿verdad? No creer que algo pueda pasar. Pero estamos hablando de que hay fe, pero hay poquita, ¿verdad? A ver, ¿otra idea por ahí? ¿Nadie? Bueno, yo puse ahí, traté de definirla, ¿verdad? Lo que es la poca fe. Y creo que es creer en parte lo que Dios te dice. Tú lo has escuchado, ¿verdad? Te ha entrado por aquí, se te ha quedado algo en el corazón, pero hay algo que te impide creer plenamente, porque crees en parte, pero en parte dudas. No significa que no crees, significa que sí crees. Y yo creo que si tú estás aquí, ¿verdad? Es porque crees. Aunque posiblemente alguna parte de tu ser todavía dude. ¿Cuál será esa parte que nos traiciona y que nos lleva a la duda? Nuestro razonamiento. Básicamente, la fe no es completamente racional. Por ejemplo, nosotros creemos que Dios está aquí en medio de nosotros, pero ¿quién lo está viendo? Nadie lo está viendo. Nosotros creemos que el Señor llena nuestra vida, ¿verdad? Como este canto tan bonito que estábamos cantando ahorita, ¿verdad? De que, Señor, tú derramaste preciosa sangre para que yo ahora pueda tener paz. Para que tu presencia pueda estar en mi vida. Fíjense, son verdades tan tremendas. Y a alguno de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, que yo les pregunte, ¿quién sintió la paz del Señor? Pues a lo mejor varios. A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Quién sintió la paz del Señor y la presencia del Señor en esta mañana? Ok, gloria a Dios. Sin embargo, otros no levantaron la mano. ¿Por qué? Porque no todos podemos percibir la presencia del Señor. ¿Pero de qué depende eso? Bueno, porque en parte creo, pero en parte dudo. En parte pienso que sí es verdadero, pero en parte hay otra área de mi ser que no se acaba de convencer completamente. A veces no solamente es nuestro razonamiento, sino es el temor. El temor a qué va a suceder,
el temor a qué es lo que van a decir las personas, el temor a qué es lo que va a pasar. Y a veces por eso no podemos completamente obedecer o creer o seguir lo que Dios nos dice. Para que podamos obedecer tenemos que creer, ¿saben? Lo comentábamos la vez pasada. Si no creemos, no podremos obedecer. Recordemos un poquito de nuestra infancia. Cuando tu papá te daba alguna instrucción, pero tú decías, ¿será que funcione? ¿Será que realmente tengo que estudiar para pasar la materia? No, yo creo que yo puedo. Yo soy bien picudo, ¿verdad? Yo a veces no estudiaba, sinceramente. Porque ¿sabes qué? Confías mucho en tu inteligencia. Y sí, muchas veces pasé. Pero otras reprobé y dije, no, ya no puedo hacer esto. ¿Verdad? Tengo que estudiar. Y luego hacía mis acordeones. Ay, perdón. ¿Verdad? Bueno, pero también tenemos que aprender, ¿verdad? Porque ya cuando te cachan con el acordeón, pues entonces dices, no, ya no, tampoco eso tengo que hacer. Entonces sí, verdaderamente tengo que estudiar. Y verdaderamente tengo que hacer las cosas. Pero ¿sabes? Si no estás convencido tú de algo, no lo vas a hacer. Así es. Si tú no estás convencido de algo, no lo vas a hacer. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender y reconocer cómo está nuestro grado de fe. Vamos a la siguiente. ¿Seré yo una persona de poca fe? ¿Habla de usted, pastor, o habla de mí? No, te hago esta pregunta. ¿Serás tú una persona de poca fe? Y para esto vamos a ver un pasaje que está en Mateo 6, 25 al 20. Ay, 25 al 20. 25 al 30. Ahí me falló un numerito. En la versión Reina Valera dice así: por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, a ver, ¿cuántos tienen un papá en el cielo? Amén. Ok. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces nuestro Señor Jesucristo llamó hombres de poca fe a sus discípulos. ¿Pero por qué los llamó así? ¿Nada más porque quiso? No. Anteriormente dice cuáles son las características de una persona que tiene poca fe. Está pensando solamente en el dinero. Está pensando solamente en su sustento. Está preocupado por la comida. Está preocupado por el vestido. Está preocupado qué va a suceder mañana. Y no les estoy diciendo que no debemos planear el futuro. Claro que sí tenemos que planear el futuro, pero no afanarnos. ¿Será diferente planear el futuro que estar afanado por el futuro? ¿Qué opina, hermana Sabi? No debemos estar afanados por el futuro. Ajá, pero ¿será lo mismo estar planear el futuro que estar angustiado, afanado? Debemos planear, ¿verdad? Pero con fe en el Señor, confiando, ¿verdad? Tenemos que hacer cuentas y un presupuesto, ¿no? No puede ser posible, ¿verdad? Que vengan los pagos, ay, ahora no tengo para pagar el agua, no tengo para pagar la luz, la renta, porque a lo mejor me lo gasté en otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que hacer una planeación, pero no debemos vivir angustiados
por los satisfactores que Dios nos puede proveer. Pero esto no es automático. Tú necesitas orar, necesitas buscar a Dios, porque si tú te vas a tu casa y dices, bueno Dios, ya no me voy a preocupar porque el pastor dijo que no me preocupe, así es que viva la paz. No, tengo que pedir a Dios, tengo que orar a Dios, tengo que decirle, Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tengo un trabajo, gracias porque tú eres fiel, gracias porque yo sé que tú me vas a proveer todo lo que necesite. De otra forma, aunque el sermón está muy bonito en esta mañana, quiero decirte que no vas a tener paz y vas a seguir en tu angustia. Porque el buscar a Dios te va a dar la tranquilidad que tú necesitas. ¿Qué es la fe? Creer en Dios, creer en lo que Él ha dicho. Si tú buscas a Dios, si tú te encuentras con Dios, vas a creer más en Él, porque vas a tener tus propias experiencias personales. Qué bonito es cuando nosotros vemos testimonios, ¿verdad? Y en YouTube tú búscale, ¿verdad? Testimonio del narcotraficante, ¿verdad? Que se volvió a Cristo, ¿verdad? De la bruja, del hechicero, del pecador. ¡Ay, qué bonitos testimonios! Son las experiencias de otras personas, pero tú tienes que tener tu propia experiencia. Si tú no tienes tu propia experiencia, quiero decirte, cuidado, porque no estás buscando a Dios correctamente. Y quiero decirte que cuando tú quieras entrar al cielo, el Señor te va a decir, no te conozco. Sí, yo iba a la iglesia, es más, mira, estaba con el hermano, con la hermana, traía a mis hijos o los hijos, ¿verdad? Mis papás me llevaban. Y el Señor va a decir, no te conozco. ¿A poco me orabas tú? ¿Me buscabas? La fe, en parte, viene de esa relación que tenemos tú y yo con Cristo Jesús. Y los discípulos estaban con Jesús, comían con Él, dormían con Él, y sin embargo, estaban preocupados. ¿Hoy qué vamos a comer, Señor? Vamos a la siguiente. ¿Será un problema tener poca fe? Habrá quien diga, no, yo tengo mucho dinero, no necesito de fe. Quiero decirte que a mí me sucedió eso. Hay veces que Dios nos pone, ¿verdad?, en lugares donde Dios nos prospera, ¿verdad? Y viene, el dinero fluye, ¿verdad? Y uno como que dice, pues que no me preocupo tanto, ¿verdad? Ahora sí que no hay problema. Y a veces hasta nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dinero ocupa su lugar. Eso sí, estamos entregados 100% al trabajo. Y el jefe, ¿verdad?, es casi el Señor, ¿verdad? Sí, jefecito, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque de ahí viene la papa, como decía mi abuelito. Y no quiere decir que no debemos honrar a nuestros jefes. Debemos honrarlos, respetarlos y dar buen testimonio de que somos buenos cristianos y Dios nos va a prosperar. Amén. Pero ¿qué pasa cuando Dios me prospera y yo me olvido de Dios? ¿Pasa? Sí pasa. Sí pasa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que siempre pasa. Que Dios vuelve a levantar la canasta. Ay, hijita, es que no has entendido la lección. Te voy a levantar la canasta otra vez. Y otra vez, ay Dios, es que ayúdame, tú eres mi salvación. Para que no nos pase eso, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en fe. Y aquí les puse un pasaje que nos va a ayudar a ejemplificar que el tener poca fe sí puede representar un problema. Fíjense, se me olvidó poner aquí la cita, pero es igual en Mateo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Sabes, amada hermana, amado hermano? Como somos seres humanos de carne y hueso, estamos sujetos a todas las inclemencias, accidentes, problemas y situaciones de esta vida. Hasta que no seamos Dios, vamos a tener que padecer todas estas circunstancias. Dime una cosa, ¿los discípulos sabían que iba a haber tormenta? ¿Sabías tú que ibas a tener problemas? No. ¿Cómo llegan los problemas? Así, de un día para otro. Simplemente un accidente, alguna situación, ya tienes un problema. Los discípulos ni se imaginaban. Ellos estaban muy tranquilos, aquí viene el maestro, ya se durmió, pues sí, vamos a seguirle, ¿verdad? Porque tenemos que pasar al otro lado. Y de pronto viene la tormenta, y viene esa cosa fuerte. Y viene la situación en la cual sientes angustia, y sientes que no puedes salir adelante, y sientes que tienes un problema, y ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero? Porque es lo primero que pensamos. Algunos dicen, ¿verdad? El dinero soluciona todo. Hasta lo feo. Bueno, dicen algunos, ¿verdad? Quién sabe si es cierto. Pero sí es un problema el hecho de que tengamos poca fe. Si el Señor no hubiera estado en la barca, posiblemente se hubieran ahogado. Se hubieran muerto los discípulos. Pero había en la barca uno que sí tenía fe. Y en vez de tener temor y de empezar a llorar y decir, ¡ay, me ahogo! ¡Auxilio! Y no me estoy burlando de nadie porque quiero decirles que yo también he estado en angustia. Yo también soy de carne y hueso como ustedes. También Van y yo, ¿verdad? Hemos tenido nuestras situaciones y problemas económicos, ¿verdad? Y familiares tremendos, fuertes. Y nos ha faltado fe. Pero si recurrimos al Señor Jesús, que fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Lo despertaron, pues despiértate al maestro. ¿Y cómo le habrán dicho? Estimado maestro, no queremos interrumpir tu sueño, pero ¿qué crees? Tenemos un pequeño problema. Se nos está anegando el barco. No, ¿verdad? Yo creo que lograron, maestro, despiértate, mira, nos estamos hundiendo. ¿Sería que el Señor sí estaba dormido? Sí. Estaba muy cansado, ¿saben? El Señor siempre, físicamente, estaba cansado. Bueno, gran parte del tiempo. Aunque Él por su oración, ¿verdad? Y ese amor que Él tenía y tiene por tu vida, siempre hacía un esfuerzo. Del Señor, ¿verdad? Sacaba fuerzas para hacer lo que tenía que hacer, para ayudar a la gente. Pero estaba muy cansado, de tal forma que aunque estaba lloviendo y caía agua y todo, él estaba tranquilo. Lo despiertan y ¿qué hizo el Señor? Tomó autoridad y reprendió el mar. Tú tienes poder sobre los elementos naturales, pero te falta fe. Me falta fe, diría el otro. Nos falta fe. Pero en un mundo caótico, en un mundo de imprevistos, en un mundo de accidentes, en un mundo de situaciones que tú no puedes controlar, si no tienes fe, quiero decirte que puedes tener un gran problema y no salir de él. Yo creo una cosa, y yo he determinado algo en mi vida, Señor, yo tengo que vivir siempre en fe, porque yo no sé en qué momento voy a necesitar de tu poder. Y yo quiero tener en ese momento la fe necesaria para que suceda el milagro que se necesite. Y yo te sugiero que hagas lo mismo.
¿Cuándo vas a tener un problema? ¿Cuándo vas a necesitar un milagro? A ver, dígame alguien, ¿cuándo va a necesitar un milagro? No lo sabes. No lo sabes, pero lo vas a necesitar. Y si en ese momento no tienes fe y Jesús no está en tu barca, estás en un grave problema. Vamos a la siguiente. ¿Pueden los milagros detenerse? ¿Sí? Aunque un milagro ya esté en camino, se puede detener. Y tenemos el caso del apóstol Pedro. Mateo 14, 25 al 31, dice así. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tremendo, ahí me voy a detener. Porque siempre hablamos, ¿verdad?, del Pedro falto de fe, del Pedro rebeldón. Pero díganme ustedes, ¿quién de ustedes se ha parado sobre el agua? A ver, hermano Jonathan, ¿ya caminó sobre el agua? A ver, pastor Saúl, ¿ya caminó sobre el agua? Pues no. Pues Pedro, aunque era muy arrebatado y era incrédulo, y él fue el que negó al Señor, se subió, se paró sobre las aguas, fíjense. Tremendo, tremendo. En ese momento, ¿verdad?, tenía una inyección de fe tremenda. Momentos atrás habían tenido miedo. ¡Un fantasma, un fantasma! Pero las palabras del Señor Jesús, no tengas temor, soy yo. Y el apóstol dice, si eres tú, da la orden que yo camine sobre las aguas. Ven. Y entonces él puso su vista en Jesús y empezó a caminar, ¿verdad? Baja del barco, ¿verdad? Y está mirando a Jesús y empieza a caminar, y empieza a caminar, y empieza a caminar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay cosas que Dios te va a poner delante para que tú las hagas. Tal vez al principio empezaste bien y la cosa iba bien. Veías la mano de Dios. Dios te estaba bendiciendo, Dios te estaba prosperando, pero después tuviste miedo. Después, en vez de poner tu vista en Jesús, empezaste a mirar el mar. ¿Y qué representa el mar? El mundo, los problemas, las situaciones de esta vida, la gente que reta tu fe y te dice, tú nunca vas a hacer nada, tú no puedes. Tú naciste para el fracaso. ¿Es la voz de la gente? Sí, y la voz del diablo también. Que quieren atemorizarte, que quieren hacerte dudar de lo que dice el Señor. ¿Pero qué te dice el Señor Jesús? Ven, yo te estoy dando la orden, ven, camina. Pero nuestra alma nos traiciona. Nuestra mente nos traiciona. ¿Será posible que yo esté pisando el agua? Mira nada más, ahí viene una ola, ahí viene otra. Y empezamos a ver los problemas. ¿A cuántos aquí Dios les provee todo? Gloria a Dios. Y hay veces que llega una cuenta extra, que te llega un pago que no esperabas, que tienes que desembolsar un dinero que no tenías. Es cuando viene la ola.
¿Y qué tenemos que hacer? Señor, no puedo. Cuando tenemos temor, entonces es cuando nos hundimos. Tenemos que decir, Señor, yo estoy mirando a ti. Tú me dijiste que yo iba a ir hacia esa dirección. Yo sigo adelante confiando en ti, Señor. No tengas temor, hermano. Si el Señor ya te hizo poner el primero, segundo, tercer, cuarto paso sobre el mar, sigue caminando. El agua no es nuestro elemento natural. Ese es el de los peces, de los delfines. Ellos sí, ¿verdad? Están contentos en el agua. Ahí respiran. El agua no es nuestro elemento. Igual quiero decirte que lo sobrenatural no es nuestro elemento. Pero podemos, por la fe, avanzar, movernos, caminar, volar en el terreno espiritual. Podemos. Di, yo puedo. Si pongo mi fe en Jesús, repite. Si pongo mi fe en Jesús, si miro sus ojos, si confío en sus palabras, yo puedo. Amén. Tú puedes. Tú puedes, hermano. Tal vez alguien diga, bueno, yo estoy bien con el terreno material. Así es como la gente pierde sus propiedades, pierde su familia y pierde su vida. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo lo que tenía? Te lo robaron. Te lo robó uno que no ves, que anda como león rugiente esperando quien se descuida. Si nosotros no ponemos atención en lo espiritual, quiero decirte que lo espiritual es más importante y es más real que lo natural. Mucha gente, ¿verdad?, que estaba en la cumbre del éxito, desde ahí se caen. Algunos se suicidan, otros pierden todo su dinero, otros pierden toda su familia. Otros simplemente andan vagando como pordioseros. Fíjate, gente que tuvo mucho dinero, andan vagando como pordioseros. Porque lo material es material, pero nosotros estamos en un mundo material y espiritual. Y si tú no aprendes a moverte en el mundo espiritual te va a dar la vuelta y no vas a saber ni qué pasó. Por eso el Señor te dice, camina sobre las aguas. No es tu elemento, pero confía en mí. Yo puedo hacerte caminar sobre las aguas. Está una persona enferma y no tiene remedio. ¿Qué puedes tú hacer? Rápido, traigan al médico y todas las medicinas que sean necesarias, cómprenselas. Y ya se las compraron y no pasa nada. Y sigue enferma. Y es más, sigue muriéndose. Tiene cáncer tal vez. Y nosotros como cristianos, si tenemos poca fe, podremos decir, pues ni modo, era la voluntad de Dios que se muriera. Si tenemos mucha fe, vamos a orar por esa persona. ¿Y sabes qué va a suceder? Dios la va a sanar. Esa es la gran diferencia entre tener poca fe y tener fe. ¿Te das cuenta la importancia? ¿Tú necesitarás algún milagro algún día? ¿Un familiar tuyo necesitará algún día un milagro? Sí lo van a necesitar. Y quiero decirte que Dios te va a recordar este mensaje en ese día. Y de ti depende. Si tienes fe, vas a orar y Dios va a obrar. Si no tienes fe, pues vas a decir, pues sí, es que Dios es soberano y pues lo que tenía que pasar ya pasó. No cuidó su alimentación, comía muchos alimentos enlatados, ¿verdad? Se expuso a radiación solar. Y bueno, podemos dar 1000 explicaciones
Pero el Evangelio no es de explicaciones. El Evangelio es que tienes fe, tienes billete espiritual. Tienes fe, el milagro va a suceder. ¿No tienes fe? Pues eres pobre en espíritu. Eres pobre espiritualmente más bien. Ojalá y no detengamos un milagro. Ojalá y Dios haga milagros por medio de nosotros. Amén. Levanten la mano las personas que creen que Dios quiere utilizarlos para hacer milagros. Voy a hacer la pregunta otra vez. Levanten la mano las personas que creen que Dios los quiere utilizar para hacer milagros. Amén. Bueno, llénate de fe. No es tu poder, es el poder de Dios. Pero sí puede ser tu fe. ¿Por qué? Porque la fe de Dios es poder. Vamos a la siguiente. Otra pregunta. ¿Eres víctima de las decisiones de otros o de tu suerte? ¿Cómo se lleva tu vida? ¿Tu vida es una carretera llena de accidentes, de baches? ¿Dependes de las decisiones de otras personas? ¿De lo que ellos decidan? ¿Dependes de la suerte? Pues es que ahora me ha ido mal. No, pero yo creo que ya después. Así son, así la vida. Vienen rachas en las cuales no te va tan bien, pero después vienen otras que ya te va bien. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Ay, qué bonito, ¿verdad? Si me está yendo mal, al rato me va a ir bien. Y pasan años y sigue yéndole mal. ¿Qué pasó? Pues es un dicho nada más. Mateo 15 al 20. Un papá tiene enfermo a su hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y en el fuego se quema, y en el agua se me anda ahogando. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dios quiere usarte, Dios quiere usarme, Dios quiere usarnos, pero necesitamos más fe. Necesitamos que toda incredulidad sea quitada de nuestra vida. Dios me puede usar, repite esto, Dios me puede usar para obrar milagros. Lo único que necesito es llenarme de fe. Este hombre con su hijo estaba desamparado. No había cura para los lunáticos en aquel entonces, ¿verdad? Que era como una especie de epilepsia, ¿verdad? Perdían el conocimiento y ¡pum!, se caían y empezaban a revolcarse y caían en un lado, en otro. Ahora, ¿cómo los tratan? Pues les ponen medicamentos, pero no se les quita. Cuando dejan de tomar el medicamento, regresa la enfermedad. ¿Por qué? Porque son espíritus que toman control de la parte funcional del cerebro. Pero todo eso, el Señor Jesús puede liberar a las personas. Él está con nosotros, sí,
pero Él quiere usarte a ti. Pero necesita, ¿verdad?, que como los discípulos, tú tengas más fe. Vamos a la siguiente. La fe lo que hace, ¿verdad?, es que nos mantiene obedientes y dentro del camino. Como les decía yo hace rato, si tú no crees en Dios, si tú no crees lo que Dios dice, si tú no crees que sea verdadero lo que dice la palabra de Dios, si tú no crees que sea sabio el consejo de Dios, no lo vas a seguir y no vas a obedecer a Dios, aunque digas que sí. Los hechos hablan más que nuestras palabras. Lucas 22, 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto lo utilizamos en la velada, este versículo. Y bueno, quiero decirte que el Señor Jesús se agrada de que seamos probados. Y no es que nos quiera hacer un mal. Si tú tienes a tus hijos en la escuela, sabes que van a tener exámenes. Malo fuera que dijeras: maestra, maestro, no quiero que le haga exámenes a mi hijo o a mi hija. Páselo nada más. ¿Cómo ves? Páselo nada más. No. Tu hijo y tu hija nunca van a hacer nada en la vida. Porque si no hay algo que los evalúe, ¿cómo saber si realmente aprendieron? Lo mismo sucede en el camino espiritual. El Señor nos manda pruebas y espera que estudiemos para que pasemos esas pruebas. Que conozcamos la Biblia, que nos halle oraditos y ayunaditos para que no nos falle la fe. Y cuando pasamos la prueba, ¡ay, gloria a Dios! Estamos en otro nivel. Cuando un jovencito, ¿verdad?, de secundaria, de segundo año pasa a tercero, ¿a poco tiene que repetir el segundo? No, ya libró esa prueba, ya pasó ese nivel. Así como en los jueguitos, ¿verdad? Subiste del 7º al 8º nivel. Estás arriba. Pasemos las pruebas. Pasemos las pruebas porque es la forma, ¿verdad?, como vamos avanzando en el reino de Dios. Si tú estás en el nivel 3, ¿verdad?, y vuelves a repetir el nivel 3 y vuelves a fallar en el nivel 3 y sigues en el nivel 3 fallando y fallando y fallando, como dicen los jueguitos, game over. Se te acabaron las vidas. Se te acabó la vida y te quedaste ahí. Y la recompensa, ¿no?, se perdió. ¿Por qué? Porque hay estrategias. Hay estrategias para que nosotros podamos salir adelante. Y esa estrategia, fíjense, el Señor sabía que Pedro iba a ser tentado. Pero el Señor no dijo: bueno, pues que venga la prueba. No, Él estaba ya orando por Pedro. Y aparte le avisó a Pedro: Pedro, prepárate porque esta noche tienes examen. Ah, no te preocupes, Señor, yo no te voy a negar. Yo soy bien fiel. Todos estos a lo mejor te niegan, pero yo jamás. ¿Y qué tal que sí? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo se reparte la fe? Porque a lo mejor tú dices: bueno, pues es que me tocó poquita. ¿Por qué tengo poquita fe, Señor? Dice Romanos 12:3, dice que: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea que, por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, vamos a tomar la cena del Señor. Si ustedes ven, cada copita tiene una medida. Ni una es más grande que la otra. Y a todos, ¿verdad?, les vamos a repartir la misma cantidad. Así es como Dios reparte la fe. A todos nos da la misma cantidad. Pero de nosotros depende el acrecentar esa fe
o caer en incredulidad. Hasta el más ateo y que está enojado con Dios, tiene fe. Porque si no creyera en Dios, no estaría enojado con Dios. Pero si habla en contra de Dios, quiere decir que sí cree en Dios. Sin embargo, su rebelión le hace ser incrédulo. ¿Cree en Dios? ¿Cree en la existencia de Dios? Posiblemente sí. Porque si realmente Dios no existiera, ni lo pelaban. Pero si tanto hablan de Dios, ¿qué significa eso? Vamos a la siguiente. ¿Puede aumentar nuestra fe al tamaño de un grano de mostaza? ¿Y por qué digo al tamaño de un grano de mostaza? ¿Por qué creen que digo esto? Porque el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? No dijo que esa es la medida. Digo, si tan solo ustedes tuvieran esa cantidad, como un granito de mostaza. Ahí les puse un dibujito, ¿verdad? Miren, agarren su dedito, ¿verdad? Imagínense, ahí está el granito de mostaza. Más chiquito que una lenteja. Mateo 17, 19 al 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Bueno, estaba hablando, ¿verdad? De ese espíritu. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjense cómo el granito de mostaza es tan pequeñito, pero dijo el Señor Jesús, y así es, que se convierte en la más grande de las hortalizas. Se hace un arbolote grandote. Lo cual significa que tu fe puede crecer. Pero lo mínimo que deberíamos tener es fe como un grano de mostaza. ¿Qué podemos hacer con la fe del tamaño de un grano de mostaza? A ver, ¿quién me responde esa pregunta del 100 millones de pesos? ¿Qué podemos hacer con una medida de fe de un grano de mostaza? Decirle a un monte que se mueva. Ajá. Decirle, ¿verdad? Al cerro que está acá, quítate de ahí y échate al mar. Y dice que va a suceder. Claro, no nos conformemos. Dios nos quiere dar mucha fe, pero al menos que tengamos una poquita de fe como un grano de mostaza. Bueno, ya vamos a terminar. Nuestra fe necesita microscopio, a veces sí, ¿verdad? Hay unos microscopios binoculares, ¿verdad? Para ver pequeñas cositas. Fíjate, ¿verdad? Que si viéramos, dijo el otro, si viéramos nuestras sábanas, ¿saben que en nuestras sábanas hay pequeños acaritos? Y ahí están, y dormimos ahí con ellos. Sí. Algunos dicen que hay que planchar las sábanas porque ¿saben qué? Resisten el detergente. No quiere decir que no laves bien. Sí, hermanas, sí lavas bien. Pero esos bichitos aguantan el detergente y aguantan el chacachaca. Y te acuestas y ahí están los bichitos. Pero bueno, si tuviéramos fe, ¿verdad? Más grande que esos bichitos, ¿verdad? Como un grano de mostaza, sería suficiente para que nosotros vivamos en el terreno de lo sobrenatural. Y cuando tú estás en el terreno de lo sobrenatural, quiero decirte que ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque estás haciendo uso, como dice la palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero. Y Dios va a respaldar lo que hagas y lo que digas. Y Dios, la bendición de Dios va a estar sobre ti. Porque has entrado en la puerta de lo sobrenatural correcta. Porque quiero decirte que mucha gente está en el terreno de lo sobrenatural. Y la gente va y los consulta. No, es que me haga una limpia porque traigo una suerte que, híjole. No, que me dé del jabón ese para que me haga caso la chana. ¿Verdad? Unos polvitos, una sacudida, no sé, que me quite toda la mala vibra. Hay mucha gente que está en el terreno del sobrenatural malo.
Pero el Espíritu Santo es, por medio de Jesucristo, quien te introduce en el terreno de lo sobrenatural de Dios para que tú estés sobre las circunstancias y no que las circunstancias dominen tu vida. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Bueno, aquí les puse algunas cosas importantes. Romanos 10:17, ¿verdad? Dice que escudriñemos las Escrituras. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos, si nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Si tú tienes tu teléfono, ¿verdad? Tú puedes descargar la aplicación para poder escuchar la Biblia. Escúchala continuamente, léela. Porque cuando estás alimentando tu mente y tu espíritu, quiero decirte que tú vas a poder tener fe. Segundo lugar, busca encontrarte con Jesús en tus devocionales. Yo pensé que el devocional nada más era, pues, leer una porción de la Escritura, cantar un canto, hacer una oración de media hora, listo, ya cumplí, Dios. Y tal vez Dios quería decirte algo, pero tú estuviste en el protagonismo todo el tiempo. No lo dejaste hablar. No te acercaste a Él con el propósito de escucharle. Fíjate que en Eclesiastés así lo dice. Dice, cuando tú vayas a la casa de Dios, dice, guarda tu pie, no entres corriendo. Dice, y pon más atención para escuchar que para proferir la oración de los necios. Porque muchas veces bla, 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 y tenemos aburrido a Dios. No sé por qué, Dios, no me escuchas. Ya no lo aburras. Mejor búscalo. Dios, aquí estoy. ¿Qué me hace falta? ¿Qué quieres tú cambiar en mi vida? Bueno, con esa oración, Señor, bendice al hermano, a la hermana, es que están bien mal, bien pecadores, Señor. Y también, ¿qué crees, Señor? Me enteré de esta otra cosa y también quiero que bendigas a esa persona. No, mejor examinemos nuestra vida. Chequemos qué es lo que nos falta de parte de Dios. Él quiere tener una relación más profunda, pero hay algo en ti y en mí que se lo impide. Descubramos eso para que nuestra relación con Él sea más profunda. Y conforme tú te encuentras con Dios, ¿qué va a pasar? Tu fe va a crecer. Dios, tú eres poderoso. Dios, tú me ayudaste. Dios, me salvaste. Dios, me bendijiste. Dios, respondiste mi oración. Dios, me sanaste. Eso aumenta nuestra fe. Cuando clamamos a Dios y vemos sus respuestas. Pídele que te aumente la fe, porque los apóstoles así le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Nos dieron una medida de fe, pero tú échanos otro poquito. Ponnos más fe. Deuteronomio 30, 19 al 20 habla de las bendiciones y las maldiciones por obedecer o desobedecer a Dios. Si vivimos obedientemente, vamos a comprobar sus bendiciones. Si vivimos medio obedientemente, no vamos a comprobar sus bendiciones. Vamos a pensar, pues es que creo que más que tenga que ver con mi relación con Dios, creo que es cosa de suerte. He llegado a esa conclusión, porque luego yo busco a Dios, no pasa nada. Luego sin buscar a Dios, me va bien. Y luego, a veces no me va tan bien, pero no importa, porque después me va bien. Llegamos a conclusiones equivocadas. Si vivimos obedientemente, y léelo en Deuteronomio 19 al 20. Dice, Señor, yo te he puesto dos caminos. Camino de vida, camino de muerte. Bendición, maldición. Por favor, dice el Señor, escoge el de la derecha, el de la bendición. Escógelo.
Por favor, escógelo. Y nosotros, no, ¿por qué, Dios? ¿Por qué tengo que escoger ese? Yo, no, que tengo libre albedrío. ¿Por qué tengo que escoger ese? Yo quiero hacer lo que yo quiero. Ándale pues, mijito. Pero luego no nos quejemos. Porque la recomendación de Dios es, obedéceme y te va a ir bien. Pero obedéceme. Nuestra fe es como un músculo, ¿verdad? Espiritual. Cada vez que obedecemos a Dios, cada vez que desafiamos en fe lo natural, ¿verdad? Y lo conocido, nuestra fe aumenta. Ezequiel 47, 3 al 5, ustedes lo pueden revisar después. Habla acerca de un río que salía de la presencia de Dios. Y se le dijo al profeta, ¿verdad?, que se metiera en ese río. Y dice que al principio ese río le llegaba a los tobillos. Y siguió caminando, ¿verdad? Y después le llegaba a la cintura. Y siguió caminando, ¿verdad? Y después le llegaba hasta acá, hasta los hombros. Y dice que más adelante ese río era tan profundo que no había forma de cruzarlo excepto nadando. Cuando tenemos poca fe, estamos caminando en los tobillos. Estamos pasando ahí el río, estamos caminando. Y el Señor te dice, te voy a poner otra prueba, porque quiero que te profundices un poquito más. Y entonces nos llega el agua hasta acá. Y después el siguiente nivel nos llega hasta acá. Y después dice el Señor, te voy a poner algo que tú no puedes hacer. Te voy a poner un problema que tú no puedes resolver. Pero no te preocupes, nada. Ya no vas a poder poner el pie firme porque el agua está demasiado alta, pero no te preocupes. Yo te voy a enseñar a nadar. Y tú empiezas a nadar. Y cuando tú estás nadando, no importa que la profundidad sean 7 metros, ¿verdad? ¿Cuánto medimos? Medimos como unos 70, unos 60. No importa que la profundidad sean 2 metros, 3, 5, 10, 20, 50, 1000 metros. No importa qué tan grande sea el problema. Tú ya sabes nadar y tú vas a estar sobre las circunstancias, en la superficie, nadando, sobre las situaciones, sobre los problemas y no te vas a ahogar. Y vas a llegar a la otra orilla donde el Señor quiere que tú llegues. Finalmente, tenemos que obrar de acuerdo a nuestra fe y así va a aumentar. Dice en Santiago 2:18, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a enseñar mi fe producto de mis obras. Quiere decir que a veces como cristianos hablamos mucho y hacemos poco. Y eso poco que hacemos, ¿sabes qué significa? Que somos personas de poca fe. Porque mucho bla, bla, bla y no hacemos casi nada para el Señor. Pero cuando una persona dice, híjole, yo no estoy haciendo nada para el Señor, pues voy a hacer esto, voy a evangelizar a mi jefe, voy a evangelizar a mis vecinos, voy a participar en esto, me voy a involucrar en esto, en lo otro, ¿verdad? De la iglesia, lo que haya disponible. Cuando nosotros nos empezamos a involucrar, ¿sabes qué pasa? Nuestra fe empieza a aumentar. Porque el hecho de que tú hagas y veas que Dios te bendice, el hecho de que tú hagas y veas el resultado de obedecerle a Él, eso aumenta tu fe. Dices, caramba, sí es cierto. Fíjense que antes, le voy a ser muy sincero, sí creía en el diezmo, pero a veces decía, ahora no me alcanza. Y es que tenemos que pagar esto y esto. Bueno, nada más voy a dar una parte. O a veces hasta, ¡pum! ¡Ay! Se me olvidó. Y luego los problemas tan tremendísimos que acarrié yo, ¿verdad? Eres libre de pecado. Acarrié yo, ¿por qué? Porque yo era el que recibía el ingreso. Y yo me estaba robando los diezmos. Y caímos en una situación, ¿verdad? Que yo me quedé sin trabajo, con una deuda de un auto no hemos sacado. Y aparte, ¿verdad? Con 3 hermosas boquitas que alimentar y que estudian también.
tremendo. Bueno, a veces las lecciones las tenemos que aprender con golpes. Pero bueno, creo que ya entendimos. Y entendimos que tenemos que ser fieles a Dios en todo, no solamente en los diezmos, en todo. En todo. Si somos fieles en todo, ¿verdad? Dios nos va a bendecir. Pero para ser fieles en todo, necesitamos, en vez de ser hombres y mujeres de poca fe, necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Di, yo soy una persona de fe. Amén. Vamos a luchar por eso, hermanos. Vamos a trabajar por aumentar nuestra fe, porque hay obras, preciosas obras que Dios ha preparado para que tú andes en ellas y te vas a gozar. Cómo Dios te va a usar para bendecir a otras personas, para la gente que está perdida, que no tiene esperanza. Son tus compañeros, son tus amigos, son tus vecinos y tienen problemas terribles. Te vas a gozar porque Dios te va a usar con ellos. Vamos a orar. Les invito a que nos pongamos de pie. Bendito Padre, como tus discípulos, Señor, lo hicieron, también te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe. Muchas veces nos preocupamos, Señor, y nos afanamos por las cosas materiales, lo cual significa, Señor, que todavía somos hombres y mujeres de poca fe, Señor. A veces, Señor, cuando hemos orado por personas, no sucede nada, Señor, porque nos ha faltado fe, Señor. Pero te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Hoy tomamos una determinación, Señor, de leer más tu palabra, de nuestro tiempo devocional buscar encontrarnos contigo, que solamente pasar ese momento como rutinariamente lo hacemos. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos de la incredulidad a la fe. Aquellas cosas, Señor, que nuestra mente no comprende y que determina no obedecer y no creer, te pedimos que tú cambies nuestra mente. Renueva, Señor. Renueva nuestra mente, Señor, para que podamos entender tu voluntad agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que traigas a nuestra vida experiencias espirituales contigo, con tu Espíritu, de tal manera, Señor, que nosotros podamos vislumbrar claramente este mundo espiritual en el que tú vives, Señor. Y podamos, Señor, hacer uso de esa fe y de lo que dice tu palabra, esos poderes del siglo venidero, Señor. El poder que hay en la oración, el poder que hay en declarar tus promesas, el poder que hay, Señor, en confiar en ti, el poder que hay, Señor, en reprender al enemigo y todo demonio, el poder que hay, Señor, cuando nosotros clamamos a tu nombre y tú nos respondes. El poder que hay, Señor, cuando ponemos nuestras manos sobre los enfermos y tú los sanas. Aquí estamos, Señor, tus instrumentos. Queremos glorificar tu nombre. Que seamos esos instrumentos dignos, santos, Señor. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar con lo que tenemos preparado para este día, que es tomar la cena del Señor. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Bueno, nuestro Señor lo hizo en la fecha
de la Pascua, que era la fecha en la cual se sacrificaba ese cordero pascual, se comía con hierbas amargas en conmemoración de la liberación que ellos habían tenido de Egipto, cuando Dios trajo la muerte sobre los primogénitos de los egipcios y ellos fueron librados, ¿verdad? Fue un gran acontecimiento. Y nuestro Señor en esa fecha instituyó la cena del Señor, pero Él le dio el sentido correcto, porque recuerden que las cosas del Antiguo Testamento son una sombra de las verdades del Nuevo Testamento. Y la verdad que el Señor estaba estableciendo con la cena del Señor es mi comunión contigo, mi relación contigo. Eso es lo que importa. Y bueno, estoy en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, dice: pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando el apóstol Pablo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y lo primero que habla el apóstol para poner orden en la cena del Señor es: si hay división en la iglesia, si hay división en la familia, si hay división entre los hermanos, eso no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque no podemos decir: te amo, Dios, y quiero tener una relación más profunda contigo, cuando odio a mi hermano, cuando odio a mis padres, cuando odio a mi esposa, cuando odio a mi jefe. No puede ser. Y aquí el apóstol Pablo nos invita a reflexionar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay un resentimiento en nuestra vida contra alguien? Tal vez contra tus abuelos, ¿verdad? Tal vez contra tus nietos. No sé. Pero quiero decirte que el Señor nos invita a reflexionar en esta mañana para mejorar nuestra relación con las demás personas. ¿Tú amas a Dios? Gloria a Dios, te felicito. Pero el amor a Dios se manifiesta en amor hacia otras personas. Y tú no puedes decir: yo amo, cuando hay en tu corazón rencor, resentimiento. No, no amas. Todavía no conoces lo que es el amor. Porque el amor, dice la palabra, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y lo perdona. Ese es amor. No lo que el mundo dice, ¿verdad? La cosa barata que el mundo dice. El amor verdadero es eso. Y más adelante el apóstol Pablo dice, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto es, para comer la cena del Señor, dice, perdón, voy a leer nuevamente, leí mal. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Y por qué el apóstol menciona esto? Bueno, las porciones en aquel entonces no eran pequeñas como las que vamos a tomar en este momento. Era un panzote grande y era su copa de vino. ¿Qué nos van a dar vino, pastor? No, es jugo de uva. Pero en aquel entonces sí se echaban su vinito. Claro, no era para embriagarse, pero una porción consistente. Y entonces, ¿qué pasaba? Algunos decían,
¿Sabes qué? No hagas de comer. Hoy es la cena allá en la iglesia. Así es que vamos a llegar y agarramos 3, 4 panes, 2, 3 copas y listo. Ya, listo, ya nos ahorramos la cena. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de prevenir. ¿Por qué? Porque si nosotros egoístamente llegamos a la mesa del Señor, pensando solamente nosotros mismos en lo que a nosotros nos importa, lo que nosotros queremos, lo que nuestra vida desea, entonces, ¿para qué queremos tener comunión con Dios? Porque ¿sabes qué va a pasar con Jesús? Jesús te va a pedir todo. Y si llegamos con una actitud egoísta, no va a haber comunión. Él te va a pedir todo en tu vida. Así es que en esta tarde ya, si tú quieres, puedes entregarle tu vida al Señor. Y después el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo él recibió la cena del Señor. Dice así el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo cual significa que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sufrió. Dice la palabra en Isaías, que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Nosotros le tuvimos por azotado y herido. Dice, pero Él realmente lo que sufrió, los azotes que recibió, dice, fue por nuestra culpa. El castigo, dice literalmente, de nuestra paz fue sobre Él. Hoy tienes tranquilidad en tu vida, hoy tienes salvación, qué bueno. Pero al Señor Jesucristo le costó, y le costó bastante. Una corona de espinas, latigazos, patadas, bofetadas, escupitajos, burlas, tener hambre, tener sed, clavos en sus manos, en sus pies, estar horas en el rayo del sol sintiendo el dolor, bebiendo hiel con vinagre. ¿Has probado la hiel? Es amarguísima. Porque él estaba sufriendo, estaba probando, experimentando tu dolor, tu amargura, tu fracaso, tu pecado. Él lo llevó en su cuerpo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Y por qué habla aquí de un nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto, los pecados que cometían las personas solamente eran cubiertos con el sacrificio, ya sea de un cordero, o si eran pobres, tenían que ser palominos, tórtolas, ¿verdad? También podían sacrificar un becerro. Sin embargo, dice la palabra que esos sacrificios no limpiaban la conciencia. Solamente cubrían temporalmente el pecado físico, pero la persona seguía con ese deseo pecaminoso y volvía a pecar. Pero ¿sabes lo maravilloso de la sangre de Cristo Jesús? Que puede limpiar tu conciencia, puede darte un nuevo corazón. Si tú no has experimentado esto, quiero decirte, búscalo, porque esto es real. Si tú todavía tienes los deseos del pasado y hay cosas con las cuales tú no has podido vencer, quiero decirte que el Señor, con su sangre, hizo un nuevo pacto. Y en ese pacto dice, yo les voy a dar un nuevo corazón. Les voy a dar un nuevo espíritu. Mi espíritu va a estar en ellos. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, es poder. Muy bien.
Finalmente el Señor dice, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Por qué es importante anunciar la muerte del Señor? Pareceríamos, ¿verdad?, como católicos. ¿Cuál es el emblema de la iglesia católica? Un Cristo ahí, sangrante, sufriente. Pero nuestro anuncio de la muerte del Señor es porque detrás de su muerte hay resurrección y hay vida. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús murió, amén. ¿Pero por qué murió? Por tus pecados. ¿Para qué? Para que tú ahora tengas nueva vida. Ese es el Evangelio completo. Vamos a orar primeramente por los elementos. ¿Los pueden traer, por favor? Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquella noche, Señor, tú te sentaste con tus discípulos y partiste el pan, Señor, y compartiste el vino. Santificamos, Señor, estos elementos, creyendo, Señor, que el pan sigue siendo pan y el jugo, Señor, que va a representar el vino, sigue siendo la misma sustancia, Señor. Pero sin embargo, damos gracias por ello, Señor, y los santificamos porque en este momento los dedicamos para esto que tú nos ordenaste, tomar la cena contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a pedir a mis hermanos que pasen entre las filas. Y si tú sientes en tu corazón que debes tomar la cena del Señor, adelante. Vamos a ponernos de pie. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes tomar del pan. Somos parte de tu cuerpo, Señor. Somos parte, Señor, de tu carne, de tus huesos. Porque tú nos has llamado hijos. Gracias, Señor.
Gracias por sufrir por nosotros, Señor. Por recibir, Señor, la culpa de nuestras rebeliones. Gracias. Bendito seas. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Gracias, Señor. Con tu sangre, Señor, ahora hemos sido limpios, Señor, de nuestros pecados. Y también, Señor, con tu sangre tenemos un pacto, Señor, contigo, en el cual somos tuyos y tú eres nuestro. Te bendecimos, Señor, y tú vas a bendecir nuestra vida, Señor. Nos vas a guardar, Señor, como ese pacto que hiciste con Abraham, de que a donde quiera que él fuera, tú lo ibas a bendecir, lo ibas a guardar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, Señor, te pedimos que este testimonio que tenemos, Señor, de tu sangre y de tu cuerpo, de tu sacrificio, de este nuevo pacto que tenemos contigo, que podamos compartirlo con otras personas. Hablarles, Señor, de que solamente en ti, Señor, encontramos el pan de vida. Porque tu carne, Señor, es verdadera comida y tu sangre, Señor, es verdadera bebida. Y aquel que bebe de ti, Señor, no tendrá sed jamás. Gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias. Dale gracias al Señor. Levanta ahí tus manos. Dale gracias por su salvación. Dale gracias por su vida, por su sangre. Dale gracias por su amor, por sus bendiciones para contigo. Dale gracias por tu familia. Dale gracias por los planes que Él ha puesto en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, estamos ya terminando este tiempo. Queremos darle gracias. Pueden tomar asiento. Queremos darle gracias. Pasen sus copitas. Queremos darle gracias a todas las personas que se conectaron en esta tarde. Dios les bendiga. Somos un cuerpo en Cristo. A nuestros hermanos que nos están viendo remotamente, el Señor les bendiga y les guarde. Aquellos que también se les dieron instrucciones para que tomaran la cena del Señor, sé que hemos estado en comunión juntamente con nuestro Señor Jesucristo porque somos parte del mismo cuerpo. Y bueno, solo me resta dar la bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, muchas gracias por todo. Ahora yo te pido, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que la comunión del Espíritu Santo, Señor, sea con mis hermanos que están aquí presentes y con aquellos, Señor, que nos vieron de una forma remota. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros y nuevamente bienvenida.